Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Introduciendo un poco lo que quería compartir con ustedes. En primer lugar, gracias por la invitación. Qué bueno es poder contar con este espacio de hombres que deseamos cumplir con la misión, con lo que Dios nos ha concedido como responsabilidad y también privilegio. Bueno, como ustedes verán allí, dice GPS de oración, y sin duda lo que mueve nuestros corazones siempre es en la obra del Señor, poder cumplir con la misión de que la cruz sea levantada, sea predicada, sea creída, sea vivida, experimentada y llevado hasta lo último de la tierra. Y recordando justamente las 7 frases, ¿se acuerdan las 7 frases de la cruz? Hay 3 de ellas, la primera, la última y la del medio, están dedicadas al Padre, ¿sí? Hay 3 frases dedicadas al Padre, esa es la oración. Las otras 3 frases son dedicadas al prójimo y una frase es dedicada a la palabra. O sea que ahí, en el punto central de lo que es nuestro mensaje y nuestra misión, tenemos el Padre, el prójimo y la palabra. Cuando él dijo, sed tengo, justamente era para que la palabra se cumpliese. Eran los enfoques del Señor, y sin duda eso debieran ser también nuestros enfoques. Nuestro enfoque tiene que ser el Padre, nuestra relación con Él, nuestro enfoque tiene que ser el prójimo, nuestro enfoque tiene que ser la palabra, siempre basado en la palabra de Dios. Sí, cuando hablamos de la evangelización, muchas veces pensamos en el mensaje que hay que ir a compartir, pero antes de esto hay algo que es fundamental, y es la oración. El Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. No dijo, hagamos un proyecto para salir, quiénes son los que van a ir, sino dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y después dijo, sí, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sí, pensando en esto, quería compartir con ustedes lo que muchas veces damos en entrenamiento, en la evangelización, que es el GPS de la oración. Así como ustedes verán allí en el cuadro, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y un punto central, hay un punto allí en el medio, vendría a ser todo el abanico, la circunferencia en el cual nuestra visión tiene que centrarse cuando intercedemos, cuando clamamos a Dios. Fíjense que es N, no va a ser norte en nuestra aplicación, sino lo que vamos a estar pidiendo para que Dios siempre intervenga en la vida de las personas es no Satanás. Es importante cuando estamos intercediendo y clamando, ahí está, estamos clamando al Señor, poder reconocer que el enemigo siempre trata de intervenir. No debemos ignorar, dice 2 Corintios 2:11, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por esto, cuando estamos pensando en cómo la cruz puede ser colocada en los corazones, en las vidas, ese ambiente tiene que estar rodeado por la oración. Y en primer lugar, decimos no Satanás. El enemigo es el que intenta ocupar el lugar del mensaje. Él es el león rugiente. Recuerdan 1 Pedro 4:8, allí 1 Pedro 4:8 dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y allí hay una frase que está colocada, y es, mientras el diablo merodea, el Señor me
rodea. Qué maravilloso que es saber que estamos a una oración de estar dentro del círculo de influencia del Señor. El enemigo, como león rugiente, va a tomar aquellas ovejas que están cada vez más lejos de él. Allí Santiago 4, 7 y 8 nos anima a acercarnos a Dios, a sujetarnos a Dios, ponernos bajo su autoridad, y el diablo huirá de nosotros. Y es la oración. Y en la oración tenemos que tener esto también como nuestro norte, decir no Satanás, porque él es ese león rugiente. Pero no solo es un león rugiente cuyo sonido se escucha y devora, sino que también tiene el sonido del siseo de la serpiente, que hipnotiza, que trata de cambiar la visión del cristiano. Allí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios el capítulo 11, el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchas veces el enemigo, de una manera muy astuta, cambia nuestra visión. Lo quiso hacer con Pedro, ¿recuerdan? Cuando Jesús le decía, esta es la finalidad por la cual estoy, la cruz, y él le indicaba todas las cosas que le iban a suceder. Pedro dijo, Señor, que esto no te acontezca. ¿Recuerda lo que le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando vamos a evangelizar, cuando queremos movernos hacia la misión, tenemos que cuidarnos de las maquinaciones del enemigo, del león rugiente, de la serpiente astuta, pero también del ladrón. Porque muchas veces cuando comenzamos en esta labor de alcanzar a los perdidos, nos encontramos con pérdidas. La palabra de Dios nos dice que el enemigo no viene sino para matar, hurtar, o sea, el ladrón, y destruir. Y muchas veces hay pérdidas en nuestras vidas y en ocasiones es una prueba, pero en muchas otras es la intervención del mismo ladrón, con el permiso, lógicamente, del Señor, así como ocurrió, ¿se acuerdan? Con Job, en el cual él intervino, Satanás intervino como un ladrón, quitándole las posesiones, quitándole la seguridad, quitándole la salud, quitándole la familia, quitándole tantas cosas a su alrededor, y él se mantuvo firme, cercano a Dios. El diablo es león, es serpiente, es ladrón, pero cuidado, también es ángel de luz. Allí en 2 Corintios 11, 13 dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que cuando estemos pensando en alcanzar a los perdidos, recordemos, nuestra oración es la que va a generar el microclima espiritual para que la palabra de Dios pueda llegar. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros solo somos facilitadores de la obra de Dios para que aquel que no conoce a Cristo llegue a conocer la verdad del Evangelio. Y por esto, en nuestra oración, para facilitar la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, decimos, como la N del norte, decimos no Satanás. Pero luego está la S, ¿no? la del sur. Y aquí es sí Espíritu Santo, es facilitar la obra del Espíritu Santo en aquellos a los cuales vamos a evangelizar. ¿En qué trabaja el Espíritu Santo? Trabaja en las circunstancias, en la evangelización. Recordamos allí en Hechos 16, 6 al 7, cuando el apóstol Pablo tiene un conflicto de si iba a un lugar o no iba. Allí el Espíritu Santo
era el que le prohibía o le permitía, y es esto, justamente. Esto es cuando dejamos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Obra en el evangelista, obra en el discípulo, ilumina, da palabra. Sí, allí en Juan 16:13 dice que nos recordará todas las cosas que el Señor, Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Ilumina, da palabra, y con respecto al prójimo, ya lo tenemos bien en claro. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, es el que convence, es el que lava, es el que regenera. Nuestra misión es llegar a fructificar y multiplicarnos por medio de la regeneración, por medio de la obra del Espíritu Santo en las almas, que hayan nuevos nacimientos. Y esto no es obra nuestra, es obra de Dios. Por esto, qué importante, qué fundamental que es la oración. Este es nuestro GPS. Decimos, no Satanás, sí Espíritu Santo, pero hay algo que se necesita y es entendimiento. Que haya entendimiento en las personas. La palabra, o sea, que Dios abra las mentes, que abra los oídos, que abra los corazones. Fíjense allí en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, a abrir nuestras mentes. 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4 nos lleva, dice, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo cega el entendimiento. Si Dios no les abre el entendimiento, por más que nosotros seamos los mejores teólogos o tengamos la mejor capacidad de convencer a las personas, nada sucederá. Es necesario que la mente de las personas se abra, que los oídos se abran. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 6, nos dice que cuando el evangelista Felipe llegó a Samaria, estaban todos, dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Quién preparó ese campo espiritual, ese entendimiento, esos oídos abiertos? Sin duda es la obra de Dios. Por eso tenemos que orar siempre por mentes abiertas, oídos abiertos, corazones abiertos. Allí en Hechos 16:14, cuando el evangelista Pablo llega a Filipos, él no va a una sinagoga, no había sinagoga en Filipos, sino que va a una reunión de oración. Y allí estaban las mujeres reunidas. Y en ese ambiente de oración llega Pablo, habla y nos dice que Dios hizo que Lidia, que el corazón de Lidia estuviera abierto, que estuviera preparado, que entendiera las buenas nuevas de salvación, y allí comenzó la primera iglesia en Europa en la casa de esta mujer. En ese ambiente de la oración hubo entendimiento. Es lo que tenemos que clamar al Señor. No Satanás, sí Espíritu Santo, que haya entendimiento, pero también
que vamos a la O de oportunidad, ¿sí? Que hayan puertas que se abran, puertas abiertas para la salvación. ¿Se acuerdan allí mismo en Filipos, después de que estuvo ahí con Lidia? Es interesante porque en Filipos hay dos reuniones de oración. Uno es en una zona apartada, con un ambiente paradisíaco, ¿sí? al lado del mar, con la brisa, con el aroma que habría allí en esa reunión tranquila de oración. Y la otra reunión de oración fue allí cuando él estaba en la cárcel, de más adentro. Allí él clamó al Señor. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos oraban y cantaban, vino el terremoto. ¿Y qué sucedió? Las puertas se abrieron. No solo las puertas se abrieron, sino se abrieron las puertas para salvación en la vida del carcelero y de su familia. Pero también que se abra para la palabra. Dice Colosenses 4, este es un pedido que hace el evangelista, y siempre tenemos que orar y clamar por esto, que la palabra pueda encontrar corazones abiertos. Colosenses 4, 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Tenemos que clamar al Señor por esto, que toda oportunidad sea una puerta abierta para la palabra, para que esa palabra, que es la semilla, que es la que tiene vida, pueda ser sembrada en los corazones. Pero también que hayan puertas cerradas para el enemigo. Ustedes saben que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que son instrumentos del mismo Satanás. Romanos 15, 30 al 31, pide Pablo justamente para que aquellos que eran rebeldes, 15, 30 y 31, os ruego hermanos, fíjense el pedido que hace el apóstol. Os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿De qué manera? Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ser librados y que de esta manera se cierre la puerta al enemigo. Pero no solo tenemos los 4 puntos cardinales, sino hay un punto central por el cual tenemos que orar. Esa P del punto central de oración, cuando se trata de la misión de alcanzar y desarrollar seguidores de Cristo, es la P de poder. Qué importante es clamar al Señor por poder, porque como dijimos al principio, nosotros no convencemos, es el Señor el que convence, el que obra. Somos débiles, Él es el que tiene el poder, y es lo que tenemos que pedirle. Dice en Efesios 6, 19 y 20, Efesios 6, 19 y 20, dice, oren, desde el 18, dice, orando en todo tiempo. Está hablando de que la importancia de la oración por poder, aquí en todo tiempo, con toda oración y súplica en el
espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el evangelista dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con pasión, con fuego, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que sea un poder oportuno, ¿sí? Que sea dada palabra y con poder en el momento correcto. Allí en Hechos 4, 29 al 31, encontramos la oración de la iglesia. La iglesia tenía esto como su punto central, su corazón, el corazón de la iglesia estaba allí. Muchas veces nosotros oramos, Señor, danos libertad de culto, Señor, danos que podamos reunirnos sin problemas, Señor, danos salud, Señor, ayúdanos para que podamos tener tal programa o tal otro ministerio. Fíjense cómo oraba la iglesia. La iglesia dice Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese temblor, ese fuego, eso que hizo estremecer y que los impulsó, salieron disparados para predicar con toda energía y de nuevo el Evangelio, fue producto no de una capacitación en evangelismo, fue producto no de un curso de teología, fue producto de corazones arrodillados, clamando en oración, humillados, pidiendo, Señor, no te pedimos protección, te pedimos poder. Y entonces el Señor desde el cielo contestó. Pero también un poder oportuno, denodado, pero también milagroso. A veces pedimos nosotros al Señor, pero hay veces en que nuestras reuniones de oración son más de deseos. Es como que, así como pedimos, pido 3 deseos, ¿no? Ahora, el Señor quiere que le creamos, que pidamos, dice el Señor, y que pidamos ¿cómo? Con fe, no dudando, porque el que duda, de allí dice Santiago, es semejante al que, como la onda del mar, que va de un lado para otro lado, ¿sí? Y muchas veces el hecho de decir, Señor, que se haga todo tu voluntad, si tú lo deseas, si tú quieres, muchas veces lo revestimos mucho y que termina siendo un deseo. Ahora, lo que el Señor quiere es que oremos con fe, creyendo. Sin duda, Él tiene todas las cosas bajo su control. Él puede decir que no, Él puede decir esperen y Él puede decir que sí. Pero Él responde a aquellos que oran con fe, no dudando. Y Él es nuestro Señor. Y fíjense, el ejemplo que está allí, en la iglesia orando por algo que era imposible. Pedro estaba en la cárcel e iba al día siguiente ser ejecutado. ¿Y qué sucedió? Las puertas de la cárcel se abrieron. Vino un ángel y lo sacó de allí y ellos mismos no podían creer que Dios había contestado. Sin duda, Dios, nuestro Dios es un Dios de poder y es un Dios de milagros. Y la oración justamente es aquello que nos va a permitir ver el milagro de Dios y el poder de Dios. Quiere el Señor que tengamos este GPS de la oración como nuestra principal instrumento o herramienta en la evangelización, ya que
De eso se trata. Hay un mensaje que tenemos que predicar, pero somos facilitadores de esa obra de Dios en la vida de las personas. Nosotros no somos los protagonistas, es el Señor. Él es el que le va a salvar. Y la oración no es el termómetro. Sin duda siempre decimos, ¿vieron que decimos? La oración es el termómetro de la iglesia, verdad, es verdad, pero es más que el termómetro, es el termostato. El termostato es aquel que va a mantener siempre el equilibrio y va a mantenerlo en la temperatura correcta. Y la manera en que la iglesia tenga fuego, fervor, pasión y sea movilizado para alcanzar a los perdidos está allí. No en los pies, sino en las rodillas. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda reconocer la importancia de la oración, pero también viene la segunda parte, que una vez que somos conscientes de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere, también nuestros pies sean movilizados para alcanzar a los perdidos. Dios les bendiga.